Hoy vamos a considerar una interesante historia en la palabra de Dios. Se trata de la era de Ornán o Arauna. Nombres diferentes, se refiere a la misma persona. Esta historia aparece 2 veces en la Biblia, en 2 Samuel 24 y en 1 Crónicas 21. Por esa razón, hoy estaremos yendo de un pasaje al otro para ver todos los detalles. De esta historia podemos aprender muchas cosas, tanto en el ámbito espiritual como en el natural. Esta enseñanza te va a resultar muy interesante, sobre todo si es que no conoces la historia, especialmente el significado espiritual de la misma, sobre todo si es que no conoces la historia, especialmente el significado espiritual de la misma o los detalles que no has visto o no has comprendido antes. Hoy vamos a poder ver juntos, una vez más, un indicativo en el Antiguo Testamento que señala hacia Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que funciona el Antiguo Testamento? ¿O tal vez te ha parecido aburrido con todas sus genealogías? Hoy, antes de ir directamente a la historia a la cual me refiero, deseo mostrarte cuál es la manera en que debes interpretar el Antiguo Testamento para poder comprenderlo y sacar todo su provecho. Vamos a comenzar considerando el pasaje de Hechos capítulo 2, los versículos 29 al 31, donde encontramos lo siguiente: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Aquí se refiere específicamente al rey David y pasa a detallar cuál era su misión. David no era solo un rey, sino también un profeta. Aunque su principal tarea era ser el rey para el pueblo de Israel, David también era un profeta. El profeta del Antiguo Testamento tenía la misión de hablarle al pueblo de parte de Dios. Algunas de sus palabras son válidas también para nosotros hoy. El profeta no es aquel que anuncia catástrofes, ni tampoco el que te dice que se aproxima el fin del mundo. Todos aquellos que a lo largo de la historia han anunciado el fin del mundo o la venida de Cristo con fecha concreta han sido falsos profetas. Todos esos han sido vaticinios falsos, pues el mundo sigue girando todavía. ¿Qué es lo que identifica al profeta verdadero? En estos versículos tenemos la respuesta. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, ¿ves esto? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. La señal distintiva del profeta era que podía ver y hablar de antemano acerca de la llegada de Jesús a la tierra. De la misma manera es hoy en día. El verdadero profeta ve a Jesús. Cuando el verdadero profeta habla, siempre está señalando a Jesús. Siempre está señalando a Jesús. Esto es la señal distintiva del verdadero profeta. Aquí, David no solo habla de Jesús, sino que se refiere concretamente a su resurrección. ¿Qué es lo que profetiza el rey David en todas las historias del Antiguo Testamento? Él señala siempre hacia Jesús, quien habría de venir a la tierra muchos años más tarde. ¿Cuál es el tema de los salmos que escribió David? Estos señalan siempre hacia Jesús. Hay muchos salmos que hablan de la resurrección de Jesús. Hay otros que hablan de su nacimiento o simplemente de la vida de Jesús sobre la tierra. David era un verdadero profeta, pues todo lo que él decía y hacía señalaba siempre hacia Jesús. Por esa razón, en esta historia que deseamos considerar hoy, la historia de David y Arauna, vamos a ver a Jesús.
Esto es justamente lo fascinante del Antiguo Testamento. Nosotros como iglesia local hacemos énfasis en el mensaje de la gracia, pero no sé si te habrás dado cuenta que aproximadamente el 80% de mis predicaciones están basadas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es el libro que nos muestra todas las tipologías y simbolismos acerca de Jesús. Para usar un término simple y sencillo, podríamos decir que el Antiguo Testamento es el libro divino para colorear. Cada niño conoce lo que es un libro para colorear, ¿verdad? En dichos libros hay un dibujo sobre el lado de una página, el cual hay que colorear. Digamos pues entonces que en cada página del Antiguo Testamento hay un dibujo que representa algún aspecto de Jesús. Cuando nosotros tenemos revelación acerca de su significado, le estamos poniendo color a este dibujo. Por eso es que me atrevo a decir que el Antiguo Testamento es el libro divino para colorear, donde cada imagen nos presenta un aspecto diferente sobre la persona de Jesús. Lo que nos encanta del Antiguo Testamento y lo que refresca nuestras almas y todo nuestro ser es cuando descubrimos a Jesús en el Antiguo Testamento. Allí lo encontramos revelado en las diferentes historias, en los colores, en los simbolismos y en lugares donde ni siquiera nos hubiésemos imaginado. Por ejemplo, Él es el cuarto hombre que se paseó en el horno de fuego junto a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor estaba totalmente perplejo cuando vio esto, ya que él había ordenado arrojar allí a 3 hombres, y ahora eran 4 los que estuvieron allí adentro. El cuarto hombre en el horno de fuego era el mismo Hijo de Dios. Él fue quien salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del peligro de las llamas. Hablando figurativamente, tú y yo nos encontramos a menudo en el horno de fuego, ya que los desafíos de la vida son sumamente arduos y peligrosos. ¿Quién nos puede salvar? Jesús, el cuarto hombre, el mismo que salvó a aquellos en el tiempo del rey Nabucodonosor. Él es el único que nos puede salvar. En los versículos que acabamos de leer, encontramos que el rey David vio a Jesús y habló de él mucho antes de su llegada a la tierra. En la historia de David y la era de Arauna, que se relata en 2 Samuel capítulo 24, vamos a encontrar otro aspecto de la persona de Jesús. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 18 y continuar hasta el 25. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, y levantó un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Debemos entender que los jebuseos no pertenecían al pueblo de Israel. En otras palabras, ellos eran gentiles, pero de todos modos tenían derecho a vivir allí. Continuemos leyendo los versículos siguientes. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era. ¿Qué es una era? Un espacio de tierra limpia y firme con un muro de piedra alrededor, donde se trillaban los cereales y posteriormente se aventaban para obtener el grano. Su construcción solía hacerse en lugares altos, para aprovechar vientos suaves y constantes que facilitasen la labor de aventar o separar el grano de la paja. Una vez que se terminaba el trillado, generalmente tenía forma circular y era empedrado. Esta descripción no es demasiado conocida para nosotros, quienes vivimos en la ciudad y no pertenecemos a una cultura agraria, como lo era en aquel entonces. Aquí vemos que el rey David va hasta el lugar donde está Arauna para comprarle la era. Debemos entender que este espacio de tierra
no era simplemente algo así como un granero, sino un terreno muy amplio. Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. ¿Qué es lo que había sucedido? David había pecado grandemente contra Dios al hacer censar el pueblo. En aquel momento, y de acuerdo a lo que Dios había dicho, esto era un pecado. En sí, el hacer o participar de un censo no tiene nada de malo. Si se presenta la situación que en el país o ciudad donde vives se hace un censo, por favor, no te niegues a participar de él. Sin embargo, en aquel momento esto era un pecado. ¿Por qué? Porque el Señor le había prometido al rey David que él habría de multiplicar el pueblo como las estrellas del firmamento. Por lo tanto, al hacer censar el pueblo, el rey David estaba poniendo en duda la promesa divina. El censo fue un acto de incredulidad. David había recibido la promesa del Señor, pero su propio orgullo le indujo a querer saber con cuántos hombres fuertes podría contar en caso de tener que ir a la guerra. Su orgullo y egoísmo le condujeron a hacer un censo. A causa de su gran pecado, vino gran corrupción sobre el pueblo de Israel. La Biblia nos dice que hubo peste en la tierra durante 3 días. 70,000 hombres del pueblo murieron a causa de ese gran pecado de David. Gracias a Dios que hoy vivimos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde Jesús murió y pagó por todos nuestros pecados y errores. Más adelante vamos a ver que Jesús, por medio de su obra en la cruz, resiste o detiene cualquier plaga o maldición que nos quiera atacar. Pero en la historia que estamos considerando, la gente vivía todavía en el antiguo pacto y bajo la ley de Moisés. Esta era otra dispensación y las condiciones eran, por lo tanto, diferentes. Es de suma importancia que entendamos la diferencia entre los distintos periodos de tiempo o dispensaciones. Si no comprendemos la diferencia, no podemos entender los relatos. Si no comprendemos la diferencia entre los distintos pactos, no podemos entender por qué Dios parece ser tan duro en el Antiguo Testamento y tan blando en el Nuevo Testamento. En realidad, no se trata de que Dios cambie de estados de ánimo, sino que las reglas de juego, por explicarlo de alguna manera, son diferentes en cada pacto. La cruz de Cristo es la que establece la diferencia. La obra de Cristo en la cruz trajo consigo la dispensación de la gracia, que dicho sea de paso, es el periodo de tiempo más largo en relación a todas las dispensaciones anteriores. Ya hace más de 2000 años que estamos dentro de la dispensación de la gracia, dentro del nuevo pacto. Pero en el tiempo del relato que nos ocupa, las cosas eran diferentes. Aquí encontramos a David, quien quiso comprar la era de Arauna a fin de edificar un altar al Señor, para que cesara la mortandad del pueblo. En el versículo siguiente leemos, versículo 22, y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Arauna desea darle todo a David para que comience de inmediato con la edificación del altar. En el versículo siguiente leemos: todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: el Señor tu Dios te sea propicio. ¿No es esta acaso una historia que tiene que ver con la gracia divina? Por supuesto que sí. Si estudiamos la historia en profundidad y podemos ver los detalles escondidos en ella, vamos a encontrar a Jesús. En el versículo siguiente vemos que el rey rechaza ese ofrecimiento y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar al Señor, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel.
Y el Señor oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Después de 3 días no hubo más plaga en Israel. La plaga cesó a causa de que David compró la era de Arauna para edificar un altar al Señor. Vamos a ver ahora cuál es la ubicación actual de dicho lugar en la tierra de Israel. En esta foto podemos ver la ubicación de la era de Arauna. El lugar exacto es donde en la actualidad se erige la mezquita de Al-Aqsa y que en sus alrededores se encuentra el Muro de los Lamentos. En esta fotografía, en el lugar donde están los árboles, es donde más o menos ubicaríamos el lugar de la era de Arauna. Este es el mismo lugar donde Abraham se dirigió para sacrificar a su hijo Isaac y que en la Biblia se denomina el Monte Moriah. Esto significa que tanto el Monte Moriah como el lugar donde actualmente se levanta la mezquita de Al-Aqsa y la era de Arauna en el tiempo del rey David son uno y el mismo lugar, y es el centro mismo del mundo. En este gráfico, precisamente allí donde se erige la mezquita, vemos que es un espacio cuadrado muy amplio. ¿Por qué es tan grande y por qué es cuadrado? Porque allí antiguamente estaba ubicado el templo de Salomón. Aquel templo fue erigido por Salomón con los preparativos de su padre David. Este templo fue el más hermoso, imponente y majestuoso de todos los edificios que existieron hasta la actualidad. Dicho templo estaba construido de puro oro. Como dije, este lugar tan amplio y espacioso estuvo ocupado por el templo de Salomón. Ahora el templo no está más allí, pero lo que hay debajo de sus antiguos cimientos es un misterio divino. Muchos arqueólogos han inspeccionado el terreno, algunos de los cuales dicen haber visto el Arca del Pacto, mientras que otros lo toman como una broma. Una cosa sí es segura, la mayoría de los más reconocidos arqueólogos coinciden en afirmar que este sea posiblemente el lugar más exacto donde pudo estar ubicada originalmente el Arca del Pacto. En la actualidad, toda esa área está bañada para impedir que los turistas visiten ese lugar, especialmente a causa del conflicto entre Palestina e Israel. Este es el lugar santo para los judíos como para los árabes. Si observamos la tierra en su totalidad, encontramos que Israel se encuentra precisamente en el centro de la misma. La ciudad de Jerusalén, a su vez, está en el centro de la tierra de Israel, y en el centro de la ciudad de Jerusalén se encuentra el lugar al que nos estamos refiriendo. En otras palabras, la era de Arauna se encuentra en el centro mismo de la tierra. En este lugar, muchos miles de años atrás, pastaba el ganado y era trillado el grano. En realidad, el lugar no es sagrado o santo en sí mismo, sino que lo sagrado o santo es su significado. Cuando David levantó allí un altar, o cuando Salomón edificó el templo, estaban dando un testimonio acerca de Jesús. Estaban dando un testimonio acerca de Jesús. Esta misma historia que acabamos de leer en el libro de 2 Samuel se encuentra también en el libro de 1 Crónicas capítulo 23. Allí vamos a leer los versículos 22 al 24. 22 al 24. De toda la historia que es relatada, vamos a tomar la parte más relevante. Entonces dijo David a Ornán, esto es, a Arauna, dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor. Dámelo por su precio cabal para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo.
No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David no permitió que le fuera regalado nada. David deseaba que la ofrenda que iba a presentar al Señor le costara algo. Si lo que vamos a dar no nos cuesta algo, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. La mortandad cesó en el pueblo a causa de la ofrenda que David entregó para comprar este lugar. David le dijo a Ornán: no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Por el contrario, yo te pagaré por ello el precio completo. El precio completo. Vamos a considerar ahora las palabras de Mateo 3:12. Aquí encontramos algo en relación a la era. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nosotros los creyentes, los salvados por la obra de Cristo, somos esa era. En la era es donde se separa la paja del grano. Algunos suelen decir que todos los caminos conducen a Dios, y esto no es así de ninguna manera. Hay un solo camino hacia Dios, y este es Jesús. Aquí es donde se separa el grano de la paja. Nosotros somos esa era, y Jesús es el precio completo. Él es quien pagó el precio completo. Jesús pagó sobre la cruz el precio completo por la era. Jesús pagó sobre la cruz el precio completo por la era. ¿Piensas acaso que en relación a tu salvación Jesús todavía tiene una cuenta que saldar? ¿O que todavía no ha pagado el precio completo? De ninguna manera. Su preciosa sangre fue el precio completo por nuestra redención. Su obra en la cruz no fue solo el pago del anticipo de nuestra redención, ni tampoco el comienzo del pago de las cuotas. No vamos recibiendo la salvación según se vayan pagando las cuotas. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó el precio completo de nuestra redención. ¿No es maravilloso esto? Jesús pagó el precio completo. Ese precio fue muy alto para Él, pues tuvo que entregar su vida. El costo que Jesús pagó por nuestra redención fue muy alto. Por eso, cada ofrenda que no nos cueste nada no tiene ningún valor. Jesús pagó el precio mayor de todos. Por esa razón, con cada ofrenda que damos, recordamos su ofrenda por nosotros. Repito, el precio que Jesús pagó por nuestra redención no fue solo un anticipo, ni tampoco un pago en cuotas, sino el precio completo y total. En el tiempo del rey David, el precio completo hizo que cesara la mortandad en el pueblo. En el momento en que fue pagado el precio total por la era y comprado así el lugar que más tarde pasaría a ser tan especial, cesó la mortandad. Este lugar, el cual ya era santo y especial a causa del monte Moriah, sería más tarde mucho más santo y especial, porque así se habría de edificar el templo. La ofrenda de ese precio completo cesó la mortandad en el pueblo. Cuando David alzó sus ojos sobre la era, vio el ángel con la espada extendida para ejecutar el juicio.
Sin embargo, cuando él se decidió a comprarla, pagando el precio completo para levantar allí un altar al Señor, anunciando así simbólicamente la muerte de Jesús, que habría de suceder mucho más tarde, el ángel detuvo su mano y cesó la mortandad. El ángel detuvo su mano y cesó la mortandad. En 1 Crónicas 21, 26 y 27 leemos. En 1 Crónicas 21, 26 y 27 leemos. Y edificó allí David un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces el Señor le habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Permíteme ahora establecer la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Cuando David presentó su ofrenda al Señor, descendió fuego del cielo como respuesta divina y la consumió totalmente. Eso quiere decir que el juicio divino consumió el holocausto. Más tarde, en el templo, sucedería exactamente lo mismo. El fuego consumiría la ofrenda hasta reducirla a cenizas. Bajo el nuevo pacto, en cambio, la ofrenda fue mayor que el juicio. Recordemos que en el antiguo pacto, el juicio consumía la ofrenda. Pero en el nuevo pacto, la ofrenda o sacrificio de Cristo es mucho más grande que el juicio. La ofrenda o sacrificio de Cristo es mucho más grande que el juicio. Cuando Jesús estaba sobre la cruz, fue consumido por el juicio divino. Él absorbió todo el juicio en su propio cuerpo. Y antes de entregar su espíritu, dijo, consumado es. Bajo el nuevo pacto, la ofrenda es mayor que el juicio. Bajo el antiguo pacto, el juicio es mayor que la ofrenda. Bajo el antiguo pacto, después que la ofrenda era consumida por el fuego, no quedaba absolutamente ningún resto de ella. Bajo el nuevo pacto, después que el juicio divino fue ejecutado sobre la ofrenda del cuerpo de Cristo, éste quedó intacto. David mismo había profetizado que Jesús no habría de ver corrupción. La ofrenda presentada en el antiguo pacto era consumida totalmente por el fuego, y lo único que quedaba de ella eran cenizas. Pero bajo el nuevo pacto, Jesús absorbió todo el juicio sobre su propio cuerpo, y el fuego no le pudo consumir. El fuego divino consumidor fue intenso de tal manera que Jesús exclamó, tengo sed. La ofrenda de Jesús sobre la cruz es denominada holocausto. Este término deriva del latín holocaustum, y a su vez del griego holocauston, y significa sacrificio con quema de la víctima. Esta palabra es tristemente conocida debido especialmente al exterminio de tantos judíos a manos del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, los cuales fueron quemados, ya sea directamente o en la cámara de gas. ¡Qué tragedia tan terrible! Jesús mismo fue quien absorbió todo juicio, poniendo su propio cuerpo como ofrenda en holocausto. Si aquellos judíos durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial hubiesen aceptado a Jesús como el Mesías, no hubiesen muerto en holocausto. Jesús fue la ofrenda en holocausto. Él es el completo holocausto, con la diferencia que su cuerpo no fue reducido a cenizas. Recordemos que, después de su muerte, su cuerpo fue bajado de la cruz y puesto en un sepulcro. David profetizó de esto mucho tiempo antes diciendo, él no vio corrupción. En otras palabras, David profetizó acerca de la resurrección de Jesús. Si Jesús no se hubiese levantado de la muerte con poder, su cuerpo se hubiese descompuesto totalmente en la tumba. En algún momento estaría reducido solo a cenizas. Sin embargo, Jesús, la ofrenda en holocausto del nuevo pacto, es mayor que el juicio.
¡Aleluya! ¿No es maravilloso esto? Pero aquí, bajo el antiguo pacto, David sabía que el juicio era mayor que la ofrenda, y es por eso que tenía que ofrecer ofrendas continuamente. Las continuas ofrendas fueron el motivo de la edificación del templo. Allí se ofrecían las ofrendas de la mañana, las denominadas tamid, a las 9 de la mañana, y las de la tarde a las 3. A propósito, ese fue el tiempo exacto en que Jesús estuvo sobre la cruz. Él fue clavado en ella a las 9 de la mañana y entregó su espíritu a las 3 de la tarde, cumpliendo así con estos dos sacrificios. Todas esas ofrendas del Antiguo Testamento señalaban hacia Jesús. Lo que David le dijo aquí a Arauna era que no daría nada que no le cueste y que deseaba pagar el precio completo. Estaba profetizando a las generaciones posteriores que las ofrendas y sacrificios de animales iban a llegar a su fin. Con estas palabras, él profetizaba también que en el futuro el juicio no habría de ser mayor que la ofrenda. David anunciaba proféticamente que en el futuro iba a haber una ofrenda la cual sería mayor que el juicio. David estaba profetizando aquí que en el nuevo pacto la misericordia habría de triunfar sobre el juicio, tal como lo expresa Santiago 2:13. David era un profeta verdadero. El espíritu de profecía es Jesús. Entre los varios dones del Espíritu Santo están el don de profecía. ¿Cuál es el verdadero don de profecía? Hablar proféticamente no es predecir el futuro, y mucho menos un futuro catastrófico. Hablar proféticamente es glorificar a Jesús. El don de profecía es un don del Espíritu Santo. Por esa razón, siempre que Él esté en escena, habrá de glorificar a Jesús. El Espíritu Santo nunca habrá de glorificar a la persona que habla proféticamente, ni a la que recibe esta palabra. El Espíritu Santo siempre señala hacia Jesús y le glorifica. Por lo tanto, cuando se trata de un verdadero don de profecía, cuando Jesús ocupa el lugar central y es glorificado. De lo contrario, es un falso don de profecía. En el último versículo que acabamos de considerar, leímos que el Señor le habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Cuando fue entregada la ofrenda, cesó la mortandad. Dado a que Jesús fue entregado como la ofrenda perfecta por nosotros, tenemos derecho constante a recibir sanidad. Luego que David entregó la ofrenda, cesó la mortandad para el pueblo. Luego que Jesús se entregó por nosotros, tenemos derecho a recibir sanidad, pues dice la palabra que por sus llagas hemos sido sanados. El ángel que iba a ejecutar el juicio volvió a meter la espada en su vaina. La espada aquí equivale a juicio. ¿Sabes cuál es la primera mención de la espada en la palabra de Dios? Precisamente allí se menciona el término espada en relación a ángeles o querubines que ejecutaban el juicio en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Dios puso ángeles a la entrada para que guardaran el camino del árbol de la vida. Estos ángeles cuidaban la entrada del huerto y para ello tenían una espada encendida en sus manos, la cual agitaban por todos lados. Esta es la primera mención de la palabra espada en la palabra de Dios. ¿Cuál es la última mención de la palabra espada en el Antiguo Testamento? En el libro de Zacarías capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi pacto contra los pequeñitos. Esta es una palabra profética acerca de Jesús y su muerte en la cruz. La primera mención de la palabra espada en el Antiguo Testamento fue después que Adán y Eva cayeron en pecado. La última mención es en relación a Jesús. El juicio que establece esta espada no es contra nosotros.
sino contra el pastor, quien es Jesús. Estas son palabras del Padre Celestial. El término compañero mío en el idioma original hebreo significa aquel que está más cerca de mí. ¿Quién está a la diestra de Dios? Su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, cuando en este versículo habla del hombre compañero mío, se refiere a Jesús. Él es quien está más cerca del Padre. La espada del castigo se levantó contra Jesús, contra el pastor. El pastor fue herido para que tú y yo no tengamos que sufrir el castigo que nos hubiese correspondido. Por eso leemos en Isaías 53 que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, dolores, pecados. Él cargó sobre sí mismo la plaga que pesaba sobre nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El pastor fue herido por nosotros. Esta es la máxima expresión de la sanidad divina. En el tiempo del rey David, cuando el ángel metió otra vez la espada en su vaina, no ejecutó el juicio, cesó la mortandad. Desde ese momento en adelante no murió ninguna persona más, ni tampoco se enfermó a causa de la peste. La plaga cesó. De la misma manera fue con el sacrificio de Jesús en la cruz. Lamentablemente, hay creyentes que creen que Dios envía enfermedad a sus hijos para enseñarles algo. Hay muchos que creen en un Dios que es arbitrario, pues algunas veces sana y otras envía enfermedad. Aquellos que piensan de esa manera no tienen ninguna revelación de lo que es realmente el plan de salvación. La palabra es más que clara al expresar que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue quien cargó la culpa y el juicio fue ejecutado sobre su propio cuerpo. ¿Por qué razón habría de herirnos Dios con enfermedad si ya ha herido al pastor? Si Jesús el pastor ya fue herido y molido por nuestra enfermedad y pecado, ¿por qué habríamos de ser castigados nosotros también? Eso convertiría a Dios en un ser esquizofrénico. Si Dios, quien ya ejecutó el juicio del pecado sobre la persona de su Hijo Jesucristo, volviera a ejecutar juicio sobre nosotros, enviándonos la plaga de la enfermedad, sería un Dios esquizofrénico. De esa manera, el sacrificio de Cristo no tendría ningún sentido. Dios no ejecuta el juicio del pecado sobre nosotros, pues ya lo hizo sobre Jesús el pastor. La espada del juicio se levantó contra el pastor para que nosotros tengamos hoy su misericordia. Por esa razón es que creemos y seguiremos creyendo en la sanidad divina. Pensar de otra manera no tendría sentido alguno. Jesús fue nuestro sustituto. Esa es la razón por la cual le necesitamos tanto. La Iglesia de Cristo como institución no fue ideada por los seres humanos, sino que es el plan divino. La Iglesia no fue planeada por los seres humanos, sino que forma parte del plan divino. Esa es la razón por la cual necesitamos pastores y líderes que nos guíen. Y estos, a su vez, necesitan ponerse bajo la guía de otros pastores. David era un pastor, pero decía a su vez, el Señor es mi pastor. David, quien era un pastor, estaba bajo la tutela de un pastor superior. La Iglesia siempre ha sido el plan de Dios. Lo que David pagó por la era de Arauna no tiene solamente un significado natural, sino que habla proféticamente de lo que Jesús pagaría más tarde sobre la cruz, a saber, el precio completo. En otras palabras, el precio completo representa a Jesús. ¿No es maravillosa la tipología del Antiguo Testamento? Esta historia que acabamos de considerar nos muestra dos aspectos. Por un lado, el aspecto espiritual, y por otro lado nos muestra que las ofrendas que damos tienen un valor especial. El rey David compró la era de Arauna con el propósito de que en ese lugar se pudiera levantar más tarde el templo.
Los primeros 5 versículos del capítulo 22 nos hablan de los preparativos para ello. David compró primero el terreno y luego hizo los preparativos para la edificación del templo. La Biblia nos dice que él le pagó a Arauna un anticipo de 50 siclos de plata, 2 Samuel 24:24, y más tarde le dio 600 siclos de oro, 1 Crónicas 21:25. O sea que en total el precio que pagó David por la era de Arauna era una suma considerable. No podemos compararlo con la cotización actual del franco suizo. Esta era una suma muy alta de dinero. Este lugar le pertenecía ahora a David. ¿Qué es lo que hizo con él? Ya habíamos dicho anteriormente que este lugar es el mismo donde Abraham había llevado a su hijo Isaac para ofrendarlo al Señor. En ese lugar, en el monte Moriah, es donde Abraham encontró un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, el cual fue sacrificado en lugar de su hijo Isaac. Tanto Isaac como este carnero representaban tipológicamente a Jesús. Isaac es el hijo de Abraham y Jesús el hijo de Dios. El carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y preparado para el holocausto representa a Jesús, quien se ofreció a sí mismo sobre la cruz. Por esa razón, tanto Isaac como el carnero representan tipológicamente a Jesús. David compró la era de Arauna, edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, y la mortandad en el pueblo cesó. El juicio por su pecado fue así ejecutado. ¿Cuál había sido su pecado? Censar el pueblo. Permíteme ahora hacer una acotación al margen que puede ayudar a los hombres de negocio o líderes que me estén escuchando. Hace unos cuantos años atrás, el Señor me mostró algo interesante. Él me hizo ver que no es necesario estar controlando minuto a minuto cómo van nuestras cuentas bancarias para ver qué entradas y qué salidas hubo. En otras palabras, Él me hizo ver que no era necesario estar controlando continuamente el movimiento de mis cuentas bancarias, sino que, mucho más importante que eso, era confiar en Él. No me malinterpreten, por favor. Hay momentos que es necesario hacer ese control y es correcto, pero lo que el Señor me estaba queriendo decir con esto era que mi fe y confianza tenían que estar puestas en Él y no tanto en la cuenta bancaria. Cuando el motivo de nuestro control es el temor o la incredulidad, estamos perdiendo de vista la grandeza de nuestro proveedor. Cuando dependemos desesperadamente de la cuenta bancaria, andamos por vista y no por fe. Cuando vemos que el movimiento financiero no es como tendría que ser, nos desanimamos bastante, ¿verdad? Por eso, andemos mejor por fe y no por vista. Dejémonos de andar controlando todo el tiempo para ver si el dinero alcanza, puesto que el Señor ya ha prometido que nos ha de proveer. Repito, no me malinterpreten. Planificar las cosas está bien, tener las cuentas en orden es correcto, todo eso tiene su lugar, pero yo me refiero al tipo de control que parte desde la desconfianza y la incredulidad. Mejor es confiar en el Señor que rompernos la cabeza y hacernos mala sangre para ver si alcanzan las finanzas. Yo no estoy diciendo con esto que tenemos que dejar de planificar. Nosotros mismos lo tenemos que hacer. Para eso nos fue dado el entendimiento. Utilicémoslo con sabiduría. Muchas veces nuestra mente está tan ocupada con el pasado y tan preocupada por el futuro que no disfrutamos el presente. Si nos ocupamos con las cosas del pasado, estaremos amargados y frustrados por aquello que no nos salió bien. Si nos preocupamos por el futuro, estaremos dominados por el temor y la inseguridad. Debemos ocupar nuestra mente esencialmente con el presente y no demasiado con el pasado o el futuro.
observémonos a nosotros mismos para darnos cuenta por dónde divagan nuestros pensamientos y ocupémonos esencialmente con el presente. Vive el momento presente. Lo que pasó ayer o lo que va a suceder mañana no son tan importantes como el momento actual. Tú estás escuchando ahora el mensaje de la palabra de Dios y eso es lo más importante que puedes hacer en este mismo momento. Por eso, vive en el presente y sé libre de la condena del pasado y de los miedos del futuro. Utiliza tu mente para planear el futuro, pues esta es una herramienta muy importante en ese aspecto. Pero no te dejes dominar por el temor de lo que puede llegar a venir. Disfruta el momento presente. Después de haber comprado la era de Arauna, David comenzó con los preparativos para la edificación del templo. En 1 Crónicas capítulo 22, versículos 1 al 5, leemos lo siguiente. Y dijo David: aquí, en el terreno que antes estaba la era de Arauna, estará la casa de Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que le labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50, porque los sidonios y los tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Más tarde Salomón su hijo edificó el templo sobre el lugar que David había comprado de Arauna. Los preparativos que hizo David fueron bien abundantes como para que su hijo Salomón pudiera edificar sin problemas. Una iglesia necesita dinero para cubrir todos sus costos. Es mejor hablar del tema del dinero antes y prepararnos que mencionarlo después cuando nos falta. Por eso, deseamos ser como David, que fue sabio e hizo los preparativos para que más adelante se pudiera edificar el templo. En los versículos 14 al 16, David dijo: He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Dios 100,000 talentos de oro. Para darnos una idea de lo que esto significa, tenemos que saber que un talento equivale a 36 kilos. La cotización del kilo de oro es aproximadamente $40,000. Si hacemos la cuenta, llegamos a una suma desorbitante, ¿verdad? Lo que David preparó para la edificación del templo equivale a una suma multimillonaria. Y además de eso, veamos lo que sigue a continuación. Y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. No solo que él ya había juntado cantidades impresionantes, sino que le dice a su hijo Salomón: a lo cual tú añadirás. Él sigue diciendo: tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra. El Señor esté contigo. ¿No es interesante que después que David mencionó esa cantidad impresionante de materiales de piedras preciosas, no se refiere a estos como a algo malo o diabólico? Por el contrario, David le dice a su hijo que eso está bien y le anima a comenzar diciendo: levántate y manos a la obra.
el Señor esté contigo. Tremendo, ¿verdad? Hoy nosotros podemos ofrendar solo porque Jesús pagó el precio completo. Esta es la única razón por la cual tenemos la capacidad de ofrendar. El motivo por el cual ofrendamos es porque Jesús pagó el precio completo por nosotros. ¿Tienen valor las ofrendas que damos para el Señor? David dijo que él no ofrecería al Señor holocaustos que no le costaran nada. La pregunta que nos tenemos que hacer al ofrendar es, ¿en qué medida estamos agradecidos al Señor? Nuestras ofrendas siempre tienen valor cuando las damos por agradecimiento. Antes de poder utilizar la era de Arauna para edificar el templo al Señor, David tuvo que comprarla por dinero. Hay una cosa que tenemos que entender, y es que el lugar donde adoramos a Dios, el templo, siempre está ligado a costos. El lugar físico donde nos podemos reunir para adorar a nuestro Dios siempre nos habrá de costar un precio. De lo contrario, no tendríamos el lugar para poder reunirnos. Esa es la conclusión natural que sacamos de esta historia de David. Él podría haber recibido la era gratuitamente, pero no quiso. Él deseaba que el lugar donde más tarde se levantaría el templo para Dios y donde sería adorado por muchas generaciones, le costaría un precio. Cuando algo no nos cuesta nada, no le damos la importancia que se merece. El templo o lugar físico donde nos congregamos para adorar a Dios siempre habrá de costarnos un precio. Seguramente has oído hablar del conocido predicador inglés Charles Spurgeon. De verdad, tanto él como Moody, también conocido predicador americano, fueron los precursores del mensaje de la gracia. El 9 de noviembre de 1884, Spurgeon predicó un mensaje titulado La era de Arauna, la era de Arauna. Esta es una predicación maravillosa. Deseo compartir contigo algunos párrafos de esta predicación, especialmente aquellos que se refieren al aspecto natural de lo que David hizo con su ofrenda en aquella oportunidad. En medio de su predicación, Spurgeon dijo lo siguiente: hay otro aspecto en relación al terreno de la era de Arauna que sería bueno mencionar, y es que antes que ese lugar pudiera ser usado para el fin que David quería, tuvo que ser comprado por dinero. A menudo me encuentro con personas que son tan terriblemente espirituales que odian la mención de la palabra dinero en relación con la adoración a Dios. El mero repiqueteo de una colecta rechina en sus oídos por encima de sus sublimes sentimientos y les produce gran disgusto. Tengamos en cuenta que esto fue dicho en el año 1884. La mención de la palabra dinero en relación con la adoración a Dios es para ellos más terrible que para Dios mismo, puesto que Él dijo: no compraste para mí caña aromática por dinero. Isaías 43:24. Y también ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Éxodo 34:20. Para estas piadosas personas, el dinero ahorrado o acaparado es sumamente placentero, pero la única objeción es darlo o ofrendarlo. Recordemos una vez más que esto fue dicho en el año 1884. Estas palabras pueden sonar muy fuertes, ¿verdad? Pero a mí me parecen geniales. Seguramente, Spurgeon estaba predicando esto en su iglesia. En Londres, les decía estas palabras directamente a la gente que estaba sentada en el auditorio. Su iglesia era muy, muy grande. Él siguió diciendo: estas personas son de alguna manera diferentes al rey David, quien compró el terreno de la era de Arauna por 50 siclos de plata. Antes que David pudiera ofrecer allí un sacrificio, pagó un depósito de 50 siclos de plata.
porque dijo, no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Es muy curioso observar que uno muestra su espiritualidad por medio de su generosidad, mientras que otro pretende mostrar su espiritualidad haciendo exactamente lo contrario, ¿verdad? En tiempos antiguos, la verdadera adoración a Dios estaba siempre relacionada con ofrendas y frecuentemente se oía el sonido del oro y la plata. Bajo la espada desenvainada del ángel vengador es ofrendado dinero y comprado el terreno. La solemnidad de esta transacción no es dañada por eso. No obstante, no había absolutamente ninguna necesidad de pagar, puesto que Arauna había dicho a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. 2 Samuel 24, 22 y 23. David, sin embargo, no podía tolerar adorar a Dios a costa de otra persona, y por eso respondió, no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y aquí, Spurgeon dijo algo muy profundo, lo cual no ha de ser del agrado de una gran cantidad de personas. Sin embargo, creo que nosotros vamos a entender correctamente lo que quiso decir. Él dijo lo siguiente, la religión, tengamos en cuenta que él dijo esto en el año 1884, por eso utilizó esta palabra. Hoy en día nosotros diríamos la fe, o más precisamente la fe en Dios. Pero él dijo, la religión que al hombre no le cuesta nada, generalmente no tiene ningún valor. Estas son palabras muy duras, ¿verdad? La religión que al hombre no le cuesta nada, generalmente no tiene ningún valor. En el antiguo pacto, cuando alguien se acercaba para adorar a Dios, siempre traía bueyes o un cordero. Aún los más pobres traían por lo menos un par de tórtolas. ¿Piensas que el hecho de traer animales al lugar santo podía echar a perder su espiritualidad? Este sería el caso si no tuvieras espiritualidad alguna. Pero si tú tienes la gracia divina en tu corazón, habrás de buscar una manera práctica de mostrarla. La verdadera adoración tiene que ver con sustancia y verdad. El monte Moriah, donde Dios había establecido que se debería edificar su templo, fue testigo del peso del oro y de la plata, y por esa razón fue el lugar propicio para la comunión divina. La manera en que Spurgeon escribió suena casi poético, ¿verdad? Personalmente creo que él hablaba y escribía de manera poética, sobre todo cuando leemos el texto original. Spurgeon escribía sermones en forma poética y así también eran sus predicaciones ante un auditorio de miles de personas. ¡Cuánta verdad está expresada en estas palabras! Verdades maravillosas que nos han sido compartidas por medio de su predicación. Por eso decimos que hoy en día nosotros los creyentes no ofrendamos por obligación, sino porque hemos reconocido el valor del precio completo que Jesús pagó por nuestra redención. Amén. Te invito ahora a orar conmigo y a hacer una buena declaración, la cual no va a ser válida solo en este momento, sino que te puede acompañar y a surtir efecto a lo largo de todo el año, tanto de manera personal como colectiva, como iglesia local. Padre, te agradecemos enormemente, porque toda nuestra deuda de pecado ha sido saldada. Por lo tanto, confesamos que también todas nuestras demás deudas serán saldadas. Confesamos con nuestra boca que todas nuestras deudas habrán de ser saldadas. Tú deseas que vivamos libres de deudas, de todo crédito o préstamo, o cualquier otro tipo de deuda. Habrá de ser saldada a la brevedad en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, que tú nos has dado terrenos y propiedades para que nosotros las administremos. Gracias porque tenemos el privilegio de poder ser los administradores de este hermoso templo. Gracias porque podemos administrar el terreno donde está edificada esta iglesia. Te estamos tan agradecidos que nos
nos has permitido ser los propietarios del mismo. Te pido ahora, Señor, que les otorgues la posibilidad de tener su propiedad privada a cada una de las personas que nos están escuchando, tanto a los que están aquí presentes como a aquellos que nos escuchan por internet. Tú mismo nos has comprado por precio. Por eso también tenemos derecho a ser propietarios. Esa es tu voluntad. Tú deseas que seamos propietarios del lugar donde vivimos. Nosotros te pertenecemos a ti. Bendice a cada uno con su propia vivienda, su propio vehículo, de acuerdo a su necesidad personal. Deseamos poner a tu servicio, para la gloria de tu nombre, todo aquello que tú nos das. Gracias por viviendas más grandes donde podemos tener la posibilidad de hospedar a alguien. Gracias por vehículos más grandes y confortables con los cuales podamos llevar y buscar a otros que no tienen esa posibilidad. Deseamos, al igual que el rey David, poner a tu disposición para la gloria de tu nombre todo aquello que tú nos das. No deseamos guardar para nosotros mismos todo aquello que tú nos das. Por el contrario, deseamos que toda esa bendición material que tú nos das sea también una bendición para otros que tienen menos. Gracias por los aumentos de sueldo y las promociones que habrán de venir. Solo de esa manera estamos en condiciones de poder compartir más con otros. Solo de esa forma podemos ser de mayor bendición para otros. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, porque podemos canalizar esa bendición hacia otros. En el nombre de Jesús. Amén.